Seguimos aquí en el vagón magistral del tren de la vida, viajando por las estepas del tiempo. El tiempo Cronos, que nos sentencia porque es irreversible. No podemos, la moviola del tiempo no se puede retrotraer. Ya quisiéramos, ¿no? En muchos momentos para corregir errores o para prolongar la vida un poco más, pero eso solo depende de nuestro creador. Bueno, pues tenemos aquí a un autor también magnífico. Yo cuando he leído este libro, que lo estoy leyendo, El viaje, la travesía con destino a la restauración del alma, el autor es Marcos Céspedes. Marcos es pastor evangélico, nació en Cuba, radicado en España ya hace muchos años, junto a su esposa Delmi, su hijo Marcos, Gabriel. Viven en Sevilla y desempeñan su ministerio en un pueblo de Sevilla que nos va a hablar. Y durante más de 20 años ha estado como misionero en Cuba, España, y su iglesia es Esperanza de Vida, Esperanza para el Corazón, perdón, ahí en Sevilla. Bueno, pues la verdad que Marcos tiene una formación teológica muy rica, es licenciado en teología por la Universidad Latinoamericana de Estudios Teológicos, tiene un máster en estudios religiosos por la USOTER de California, del seminario, es doctor en medicina veterinaria por la Universidad de Granada también, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, sabe de lo que habla. El viaje, este es el libro, es una novela que transporta al lector al lugar, época y costumbres del profeta Elías, añadiendo escenarios y personajes ficticios a cada uno de los episodios de su vida, de la vida de Elías, que se encuentran narrados en la Biblia, y etcétera, etcétera. Yo cuando empecé a leer este libro, bueno, pues se escribe, ¿no? Más o menos hay alguien que escribe más o menos bien, algunos no tan bien, también, que se da el caso, no se dice, pero este no es el caso, al contrario. Pero yo digo, la prosa, la narrativa de este autor, y yo digo, caramba, wow. Y la verdad que eso ayuda a enriquecerte la imaginación y parece a transportarte al lugar, te implica con el personaje, ¿no? Y eso lo consigue Marcos Céspedes. Es un libro interesantísimo. El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma. Tiene un prólogo también del psicólogo Esteban Figueiredo, muy interesante. Está editado por Platero. Y bueno, pues ahí tenemos a Marcos Céspedes. Buenos días, Marcos. Muy buenos días, querido Emilio. Perdón, Julio, querido Julio. claro Dios que te sí. bendiga. Igualmente, amigo. Tú también tienes un programa de radio, ¿verdad? Sí, tenemos un programa de radio hace algunos años que se emite en unas 5 o 6 emisoras de toda España y se llama también Esperanza para el Corazón. Es un programa de 30 minutos donde abordamos temas de la vida, situaciones que vivimos los creyentes como cualquier otra persona, pero intentamos dar una respuesta bíblica a sus necesidades. Claro, qué interesante, hombre. Bueno, entonces también eres un comunicador, o sea, comunicador de Lo medios. intentamos, lo Sí, no, hombre, intentamos. no, está bien, claro que sí. Oye, qué bonito es este libro, la verdad, El viaje, una travesía. ¿Qué pensabas cuando estabas haciendo acopio de las ideas y apuntes? ¿Cuál era el objetivo central de este tema, de este libro? El Bueno, viaje. realmente, Julio, el viaje nace a raíz de mi viaje personal. Después de la pandemia, yo no sé para muchos pastores cómo ha sido, pero para mí, después de la pandemia, terminé en un proceso de agotamiento, lo que los norteamericanos le llaman burnout. Y aquí le decimos me quemé, me El agoté, sistema de ¿no? Borne. El Sí, síndrome de en la Borne. pandemia. Sí. Sí, en la pandemia fue agotador, fue intenso. Bueno, para todos, tuvimos que reaprender y fue muy estresante. Luego de terminar la pandemia caí en ese proceso de agotamiento, agotamiento emocional, espiritual, físico. Fue un viaje convulso, ¿no? Y difícil. Pero bueno, agradezco a Dios que en ese viaje el Señor no me dejó de la mano. Hubo buenos amigos como el escritor y psicólogo Esteban, que me acompañó en ese proceso, nuestra querida iglesia que se implicó con nosotros de una manera maravillosa y gracias a Dios y a su gracia pudimos salir de ese proceso. Pero ese viaje no quería dejarlo ahí solo en una experiencia personal, sino que con la ayuda de la palabra y la historia de Elías, pues bueno, nació ese libro, nació esa travesía en la que intentamos contar de manera novelada las diferentes travesías
por las que Elías pasó. Y en algunas de ellas me identifico completamente. Tú no tienes, no sé si habías escrito otro libro antes, pero el estilo literario es bonito, se te da muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Sí, he colaborado con algunas revistas, colaboré hace unos años con la editorial Vida en una Biblia de estudio para líderes de jóvenes. Nunca me había atrevido, ¿no?, a escribir ya a este nivel, pero después de esta experiencia, de este viaje, con la ayuda del, bueno, famoso escritor muy querido para todos nosotros, José Luis Navajo, pues me inscribí en un curso que él organiza y él, Mario Escobar y otros escritores cristianos de aquí de España, pues con ellos aprendimos, ¿no?, cómo darle forma a todas esas ideas, sueños, sentimientos, cómo plasmarlos en un libro. Y era muy interesante porque José Luis me estuvo mentoreando en parte del proceso y yo cada vez que nos reuníamos le decía, oye, dime la verdad. Si yo no sirvo para esto, yo no soy bueno haciendo fontanería ni haciendo nada de construcción. Si yo no sirvo para esto, dímelo, no alarguemos más el proceso. Y él me animaba cada vez que avanzábamos cada capítulo, me decía, Marco, tienes un don, esto se te da, vamos bien, vas muy bien, ¿no? Y hasta que me lo fui creyendo poco a poco, pero bueno, por su gracia, Dios nos ha permitido que algo así tan bonito surja del dolor. Bueno, el dolor da muy buenas cosas, da perlas. El dolor produce Sí, sí. perlas, perlas preciosas. Hay tres etapas en el libro, lo divides entre ministerio en la cumbre, ministerio en el abismo y también catapultado. Pero lo interesante es que todo es una especie de viaje junto al profeta Elías. ¿Y cuáles son las similitudes? Bueno, las similitudes tienen que ver tanto con las diferentes etapas también que yo atravesé y también personas a las que he acompañado. Ya son casi 20 años de ministerio, sirviendo como misionero, como pastor, y han sido muchos los procesos y los viajes en los que he acompañado a compañeros de ministerio. He andado con ellos, les he consolado, fortalecido, y ellos a mí, y también hermanas y hermanos que también han pasado por momentos así. Entonces, en estas etapas fui identificando realidades que encontré en Elías, ¿no? En la cumbre, en ese momento en el que eres el profeta, en el que tienes una palabra cada domingo, en el que todo el mundo de una manera o en otra se proyecta en tu vida, pero luego esas etapas tienen tiempo, tienen caducidad, ¿no? Y qué bueno que Dios también nos lleva por el valle de sombra de muerte, porque ahí es donde realmente aprendemos a conocer a un Dios completamente diferente del que conocemos en las alturas. Ujú. Bueno, son esas diferentes etapas por las que yo y mucha gente que he acompañado han atravesado y que encontré también en Elías. Sí, sí, es bonito el paralelismo. Y luego, claro, no, ya entramos en el tema de ministerio en el abismo, ¿no? Y ahí ya es interesante muchas de los planteamientos de las escenas de la vida de Elías y también de los momentos de crisis de la vida de Elías y de alguna manera los extrapolas a nosotros. También es un buen libro, muy buen libro para gente que está en responsabilidades de liderazgo en cualquier orden de la vida. O como como se dice últimamente mucho, ¿no? Es como aprender a liderarse a uno mismo, ¿no? Que es también muy importante. Ese apartado, Ministerio en el Abismo, ¿qué te sugiere o qué nos sugieres con él? Bueno, me sugiere que todos atravesamos por un momento en nuestra vida de abismo. Mira, yo me convertí con 16 años en un internado comunista. Aquello estaba prohibido tener una Biblia o hablar de la fe y unos chavales valientes me compartieron del Evangelio. A partir de ahí, bueno, me congregué en una iglesia, fui creciendo espiritualmente. Desde muy adolescente ardía en mi corazón las misiones, pero en la iglesia que crecí, como en muchas por las que he pasado y conozco, el tema de la depresión, la ansiedad, era un tabú. Era como, recuerdo un himno que cantábamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Un himno antiguo, ¿no? Y luego me di cuenta que esa no es la realidad de la vida. Encontramos a un David que atraviesa la depresión hasta sus huesos,
Elías que quiere morirse, un Job que quisiera que su madre lo hubiese abortado, en fin. Encontramos en la escritura que esto es parte del proceso, es parte del viaje de cada uno de nosotros. Y esto es importante para todos los que, como tú dices, están en el ministerio, están liderando, están acompañando a otras personas, que no pasa nada con reconocer que estás en un pozo, reconocer que, bueno, que el tanque se te vació, que ya el agua viva no te sabe a tal agua viva, que estás atravesando un tiempo difícil. Y como alcohólicos, ¿no? Como dicen Alcohólicos Anónimos, el primer paso y el más importante es reconocer que tienes un problema. Entonces, en mi caso, cuando me hice un chequeo médico y me hice todos los exámenes, acepté que tenía el tanque vacío y que tenía que buscar ayuda. Y por lo menos en mi caso encontré, gracias a Dios, una comunidad de fe. Como yo digo, nuestra iglesia es una comunidad terapéutica que me acompañó también y me sentí vulnerable, y la iglesia pudo encontrar en el liderazgo, en el ministerio, en el pastor de la iglesia, una persona de carne y hueso igual que ellos. Y a raíz de ahí tengo la oportunidad ahora mismo de acompañar a otros pastores y líderes que están atravesando tiempos parecidos y que les puedo compartir mi viaje. Ujú. Qué interesante, oye, porque es verdad que la vida de Elías es una vida admirable, poderosa, pero es curioso cuando Santiago, en su escrito, en el Nuevo Testamento, el hermano, como dicen algunos, el medio hermano carnal del Señor Jesús, De Jesús. cuando dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, tenía en las pasiones o sea, que no era un androide, no era un super... Sí, no era el extraterrestre que Sí, en sí, vez de venir del cosmos se sí, fue al cosmos, ¿no? sino que era Eh, o sea, como un hombre de carne y hueso, bueno, pues también ejerció la fe poderosamente, pero como cayó en un pozo oscuro, en un pozo negro, en el pozo del desánimo, de la depresión, de la huida hacia ninguna parte. Y yo creo que a veces este tipo de temas en el liderazgo, claro, es lo que dice, me gusta mucho como Marcos Zapata a veces ha tratado el tema de Elías en alguna conferencia que le he escuchado. Y dice que Elías estaba extenuado, agotado de todo. O sea, hacer lo que hizo con los 450 profetas, él mismo, porque no había nadie, estaba él. sí, sí, sí. La brega que tuvo que hacer para acabar con toda esta gente que eran, bueno, aquello era a vida o muerte. Y luego, y todo lo que hizo, y luego poner el sacrificio, todo lo que hizo y la tensión tan poderosa, este hombre, todas sus defensas se bajaron, quedó extenuado y fue, el síndrome era el cansancio mental, físico y todo. Completamente. Entonces dice, el cansancio, el síndrome del quemado total, que el Borne, ¿no? Es esto, ¿no? Y ¿dónde encontramos inspiración, recursos? Pues mira, esto es como la especie del contraveneno. Completo. El contraveneno la vacuna normalmente tiene siempre un ingrediente venenoso, ¿no? Claro. Que hace de contraveneno. Y yo creo que cuando vamos ahí, en tu libro podemos hacer un recorrido por varias escenas, además como lo describes de una forma tan literariamente, tan prosaica, que es bonito, ¿no? Muy bonito. Y entonces que nos sitúa y nos hace vivir, entrar en las noches, en los días, en los momentos, y también, bueno, que lo podemos aplicar a nuestra vida perfectamente, ¿verdad? Completamente. Yo creo que quizás alguno que nos esté viendo o escuchando se puede identificar con esto. Se puede identificar con noches en las que no puede dormir, en cómo voy a creer que puedes sacar tu iglesia adelante. Es decir, yo siempre después de 20 años me doy cuenta que la mayoría de los pastores sufrimos del síndrome del Salvador, ¿no? Con la idea de que creemos que de alguna manera u otra somos nosotros los que salvamos, consolamos, ayudamos, alentamos, que tenemos la capacidad sobrenatural de hacer lo que solo Cristo puede hacer, ¿no? Y conozco muchos que están lidiando con eso, y creo que a través de este programa o del libro y de muchas otras personas se pueden dar cuenta que al igual que Elías somos de carne y hueso, limitados, y que a todos nos llega un momento en nuestra vida donde llega la oscuridad
y donde no sabemos qué hacer, ¿no? Hace poco hablé con un amigo que él es un increíble mentor espiritual de muchos pastores. Él me confesó que él perdió su matrimonio a raíz de un proceso parecido, pero que no supo manejar, que quiso de alguna manera taparlo por un tiempo, taparlo de él mismo y de la iglesia, creyendo que era un problema espiritual solamente, pero aquello le costó tristemente su familia, le costó su familia. Entonces yo creo que hoy día a través de programas como estos debemos de visualizar que, oye, que los pastores, pastoras, líderes, somos gente de carne y hueso, que necesitamos a Cristo como todo el mundo, que no tenemos una varita mágica frente a los cambios que estamos viviendo como sociedad y que sí, que podemos identificarnos con personas de la Biblia que vivieron cosas iguales y parecidas a nosotros. Yo a veces pienso en Jesús en el Getsemaní, ¿no? Estaba leyendo un libro que me ha gustado muchísimo, muchísimo hace poco, de Brennan Manning, El Evangelio de los Andrajosos. Tendrá unos 30 años este clásico, y algo que él describía era cómo Jesús se sentía en el Getsemaní, ¿no? Esa ansiedad, esa angustia, pues si nuestro Señor Jesucristo experimentó todo esto, ¿por qué nosotros no lo podemos vivir? Claro, claro, si los vasos capilares de Jesús le hicieron sudar sangre por la angustia tan intensa, habla de un estrés casi mortal, vamos. A muerte, eso es sí. a muerte. Sí, sí, y podía haber tenido un ictus o cualquier cosa. Lo bordeó. Catapultados en la tercera etapa, hablas del viento, la voz, Eliseo, destino, el profeta, oración, etcétera. Y luego me gusta que en cada apartado haces alimento para la travesía, como una especie de recapitulación, ¿verdad? Ujú. Correcto, en ese alimento para la travesía, un poco no sé, la botella de agua en el desierto, donde necesitas un trago para continuar hacia adelante, ¿no? Pues en esta travesía hacemos un paralelismo con la novela y llegamos a una pequeña reflexión o meditación de mi vida o de la vida de otros que han atravesado por el viaje, en la que intentamos alentar, dar principios de vida, dar herramientas prácticas de cómo enfrentar tu pozo o tu cueva o tu momento de oscuridad, cómo enfrentarlo con la ayuda de la palabra de Dios, pero también, como mencioné en una ocasión, hay momentos en que necesitamos un Eliseo en nuestra vida, alguien que vaya a nuestro lado, que nos acompañe. Dios nos ha dejado el Paracleto, al Espíritu Santo, pero también, como dice mi hijo chico de 8 años, dice, papá, pero yo necesito ver a alguien de carne y hueso, ¿no? Me decía mi hijo el otro día, pues Dios nos ha dejado muchísima gente de carne y hueso que puede estar a nuestro lado y que no pasa nada con ser vulnerables. Sí, yo recuerdo cuando en mi primer encuentro con Esteban, yo le dije, mira Esteban, el psicólogo, amigo y pastor, decía, mira, estoy atravesando este tiempo, no sé cómo manejarlo. Y él me decía algo interesante. Me decía, Marco, ya tienes el 50% del proceso ganado. Y yo me reía porque yo no me sentía con el 50%, yo me sentía en la cueva igual que Elías. Y él me decía, en el momento en que un pastor o líder reconoce su vulnerabilidad, es asequible, revela lo que hay en su corazón a su comunidad de fe, a su equipo de liderazgo, pues ya el 50% del viaje, del proceso a la restauración, ya está ganado. Así es cierto, es cierto. Todo tipo de liderazgos, evidentemente aquí se puede aplicar perfectamente a un liderazgo espiritual, pero a un liderazgo social, a un liderazgo empresarial, que hay ciertos planteamientos que son iguales, llegas al mismo estadio, vives en ese sentido. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿De qué manera? Me imagino que en diferentes plataformas, librerías, El viaje de Marcos Sí, bueno, Céspedes. sí, ahora mismo ya pueden solicitarlo en la librería ABA, en la librería Cristianas de Madrid, en la librería Cristiana de Sevilla, en la librería San Pablo de las Iglesias Católicas. También lo pueden pedir, por supuesto, en Amazon España, Amazon Estados Unidos y también en la página web de la editorial, que es plateroeditorial.es.
ahí está disponible para 10 países, así que en casi toda Latinoamérica podéis tener acceso al libro. Muy bien, oye, qué interesante. Bueno, y si alguien te quiere escribir, Marcos, tienes un correo para decir, oye, sobre el libro, reflexiones o alguna cosa. Sí, me encantaría. Pueden escribirnos a Instagram, a Facebook, pueden conectar con nosotros Claro. a través de Pastor Marcos Céspedes y estaremos encantados o escribirnos a pastor@iglesiaesperanzaparaelcorazon.com y estaremos encantados de conversar, de dialogar, porque en este viaje yo también sigo aprendiendo. Yo le he dicho a algunos amigos, me dice Marco, y ya estás completamente recuperado. Yo siempre le pongo el ejemplo del esguince, ¿no? Yo tengo un esguince que supuestamente me recuperé de él, pero cuando viene el frío, cuando vienen los días difíciles, cuando corro más de la cuenta, cuando fuerzo el pie, pues me duele. Pues ese es un poco este proceso. Dios nos restaura, Dios nos levanta, pero hay una marca ya en cada uno de nosotros, como Pablo con su aguijón, que nos enseña a ser vulnerables, a ser humildes, a depender más del Señor. Así que si alguien de los que nos está viendo o escuchando está en este viaje o ha atravesado por este viaje, me encantaría de todo corazón que me pueda escribir, que me pueda contar su historia y, bueno, aprender también de otros. Qué interesante, pues oye, gracias Marcos por este libro, este regalo, esta publicación, El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma, en la pluma del pastor Marcos Céspedes, y lo pueden encontrar en las diferentes plataformas de Amazon, pero en las diferentes librerías cristianas, evangélicas y también católicas como San Pablo, donde también hay muy buenos libros. Bueno, pues gracias y hasta la próxima, querido amigo. Pues muchísimas gracias, Julio, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Un beso, un abrazo muy grande desde Sevilla. Y si un día pasáis por aquí, por Sevilla, por Tomare, pues nos encantaría invitarles a un buen café. Como siempre digo, ¿no? Hace poco me reuní con el alcalde del pueblo y decía, mira, no tengo ni oro, ni plata, ni votos, pero tengo una oración para ti. Pues es un poco lo que tenemos aquí en casa y nos encantaría que nos podáis visitar. Que Tomares Dios ahí. os bendiga. Tomar, Tomares, aquí Tomares en estamos. Sevilla, sí señor. Bueno, Bueno, pues un abrazo muy afectuoso. Hasta siempre. Chao. adiós.